Bien, entonces la calculadora científica deben todos y todas, por favor, seguir las siguientes indicaciones. En la parte superior derecha de su calculadora hay un botón que dice Mode, significa modo, Mode. Igual acá lo voy a ir escribiendo, Mode. Van a oprimir esta tecla una sola vez. ¿Ya lo hicimos? Perfecto. Señora. Gracias. Sí, señora. Perfecto. Entonces, oprimen Mode una vez y tocan el número 1 y le dan igual. En algunas calculadoras necesitan darle igual, ¿sí? En otras no, ¿sí? Luego van a oprimir nuevamente la tecla Mode, pero esta vez lo van a hacer 2 veces. Y vuelven a oprimir el número 1. Si no hay ningún cambio en la calculadora, quiere decir que la calculadora está esperando que usted le dé aceptar, que le dé como un igual. Luego van a ¿sí? Bueno, luego van a oprimir la tecla Mode 3 veces. 1, 2, 3 veces. En algunas calculadoras hay que hacerlo 4 veces, en otras hay que hacerlo 3. ¿Cómo se dan cuenta si están en la pantalla correcta? Aparecen 3 opciones. Una dice DEC, la otra dice RAF y la otra dice GRA. Si eso es lo que aparece en la pantalla, van a oprimir 1 para que quede la calculadora en DEC. Y en la pantalla de la calculadora debe aparecer la letra D de dedo. ¿Listo? Verifiquen, por favor. La calculadora debe O sea, tener... en la pantallita al lado de donde dice Math, debería una D ahí marcada, ¿no? Ahí tiene que aparecer una D mayúscula marcadita. Eso quiere Sí, decir sí, que sí. está en DEC. Y entonces, si está en DEC la calculadora, ya podemos trabajar las relaciones trigonométricas, que es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. ¿Listo? ¿Bien o no bien? Bien. Gracias. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Esto igual, yo sé que ustedes son muy pilos, muy inteligentes, muy pilosas, así que esto va a ser algo que lo van a entender muy bien. Además que con algunos estudiantes con los que estuvimos en clases el año pasado, vimos estas relaciones trigonométricas. Así que va a ser muy fácil entenderlas y especialmente como tarea, pues aprenderlas de alguna forma. ¿Listo? Entonces eso es importante. Otra cosa importantísima de lo que vamos a ver el día de hoy, entonces voy a colocarlo por acá. Relaciones trigonométricas. De eso se trata la clase del día de hoy. ¿Listo? Para que esto lo estoy haciendo especialmente para las personas que no están conectadas, entonces estoy tratando de hacerlo lo mejor posible acá en esta pantallita que tengo. Listo. Recuerden que importante tener en cuenta, las relaciones trigonométricas aplican cuando los triángulos son rectángulos. ¿Listo? Solamente cuando los triángulos son rectángulos. Cuando los triángulos son diferentes a los rectángulos, las relaciones trigonométricas no me sirven. Ahí tengo que acudir a otras leyes y a otros teoremas para poderlos resolver. Pero en este caso solamente aplica para triángulos rectángulos. ¿Eso está claro? Sí, señora. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con las relaciones trigonométricas. La voy a hacer por acá, por este lado, para optimizar el espacio. Vamos a ver si me permiten. No me permite. Un momentico, yo aquí cuadro una cosa. Entonces, recuerden que el triángulo rectángulo es un triángulo que sus lados tienen un nombre. Es el único triángulo que sus lados tienen un nombre. Recuerden que la línea más extensa, esa línea es la hipotenusa
y que la línea que se encuentra en la base del triángulo va a ser mi cateto adyacente. Y la que se encuentra al frente de la hipotenusa, esa va a ser mi cateto opuesto. Entonces son cositas que es importante tenerlas presentes. Igual ya las voy a escribir por acá, sino que es que tengo un poquito lento el equipo. Un poquito no, bastante lento el computador. Pero esto es información que ustedes ya conocen, que ustedes ya manejan, pero supongamos que es que la cuarentena les hizo un lavado ahí en la cabecita y se les olvidó todo. Entonces, por eso lo vuelvo a escribir. Hipotenusa, y lo vamos a denotar, recordemos que la vamos a denotar con la letra H. Puede ser minúscula o mayúscula, preferiblemente la mayúscula, pero no hay lío como la quieran utilizar. Y por acá tenemos el cateto opuesto. Cateto opuesto, que se va a denotar con las letras C o. Entonces ahí lo tenemos. Creo que ese no es el adyacente. Perdón, el cateto adyacente, perdón. Que era para saber si Mateo estaba prestándome atención. Solamente por eso. Bueno. Y por acá tenemos el cateto adyacente. Bien, Mateo, gracias por caer en cuenta de lo que estaba pasando. Listo, voy a colocar aquí solamente la letrica para que no se vea eso tan grande. Bien, entonces recordemos las funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, y que ellas son las, digamos, las básicas, ¿no? Las esenciales, las que más vamos a utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tenemos por acá seno. Entonces en la calculadora de ustedes les aparece sin, porque es que la mayoría de estas calculadoras son calculadoras que no se hacen acá en Colombia, se hacen en la China, en Corea, y siempre utilizan, la mayoría de los casos utilizan, es el idioma inglés. Entonces, en la calculadora no va a aparecer seno, en la calculadora va a aparecer sin, S-I-N. ¿Listo? Cuando es S-I-N, se refiere a seno, para que lo tengan presente. Entonces, seno se calcula como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ahí tenemos seno. Vamos con coseno. Coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, por acá. Y tenemos tangente. Tangente, que se va a calcular como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí me falta una cosita. Igual. Igual. Bien. Para algunas personas resulta difícil aprenderse estas relaciones trigonométricas. Entonces hay como un truquito que algunas personas lo manejan, pues lo hacen de la siguiente manera. Dicen que seco, secoca, ¿sí? Secoca, ¿listo? Coca, ¿listo? Como para que lo aprendan. Entonces no sé si lo quieran manejar de esa manera o lo quieren hacer normal. Entonces, digamos que cada quien tiene su forma y su estrategia de memorizar estas relaciones trigonométricas. Bueno, las relaciones trigonométricas tienen unas relaciones, unas relaciones que son recíprocas. Es decir, yo les decía a ustedes que todas las operaciones matemáticas tienen una operación inversa. En el caso de las relaciones trigonométricas, también aparecen unas operaciones inversas. Entonces, la operación inversa o la relación inversa mejor, la relación inversa a seno es la cosecante.
¿Listo? Esta no la encuentran en la calculadora. Esta tiene una forma distinta de resolverse. Ya cuando llegue el momento les explicaré cómo se hace. Como es recíproca, quiere decir que es inversa, ¿cierto? Entonces, el cosecante es exactamente la inversa del seno. Entonces, simplemente es como si le diéramos la vueltica. La hipotenusa pasa para el numerador y el cateto opuesto pasa para el denominador. Y ahí tenemos la relación cosecante. La relación inversa del coseno se llama secante. Y esa relación resulta de exactamente lo contrario del coseno. ¿Quién me dice cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la secante si es la inversa del coseno? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Perfecto, muy bien, Nicolás Chacón. Perfecto. Entonces ahí está. Aquí me faltó el signo igual. Perfecto. Entonces ahí está. Y la inversa de la tangente se llama cotangente. Entonces la inversa del cotangente, ¿quién me la dice? ¿Cómo quedaría la inversa? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces aquí tenemos ya todo el conjunto, todo lo que nos interesa relacionado con las relaciones trigonométricas. Esto es lo que vamos a aprender a hacer o a realizar y hallar el día de hoy. Entonces, para eso es que les pedí que trajeran el cuaderno para que tengan ahí donde tomar los respectivos apuntes. Ahora sí vamos a entrar como en materia. Esto le falta una cosa importantísima, ya para terminar. Entonces, estas esquinitas que están acá son los ángulos, ¿cierto? Y los triángulos manejan 3 ángulos. Recuerdan ustedes que el año pasado les decía que los ángulos los trabajamos con las letras griegas, alfa, beta, omega, lambda, etc. Entonces, si yo no los trabajo con las letras griegas, también aparecen, también en varios casos aparecen, es con letras mayúsculas. Entonces vamos a suponer que este ángulo es el ángulo A. Y entonces el seno del ángulo A, la cosecante del ángulo A, el coseno del ángulo A, el secante del ángulo A, tangente del ángulo A, cotangente del ángulo A. Entonces, esta A hace referencia al ángulo. ¿Listo? Entonces, eso era lo único que faltaba aquí como para definir y terminar esta partecita relacionada con las relaciones trigonométricas. Entonces, ahí está. Escríbanla bien, ténganla presente y apréndansela, por favor. Es importante aprender. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para aprender a utilizar la calculadora. Para aprender a utilizar la calculadora, ¿listo? Entonces, el ejercicio dice así. Un triángulo rectángulo cuyo lado AC es igual a 12 centímetros y lado BC es igual a 5 centímetros. Calcular su hipotenusa y expresar, pilas acá porque aquí solamente está diciendo expresar, eso es importantísimo, y expresar sus relaciones trigonométricas si su ángulo
beta es de 32 grados. Entonces, este es el ejercicio que vamos a trabajar para entender un poco, no entender cómo funcionan las relaciones trigonométricas. Bien. Aquí hay una cosa importantísima y es que aquí dice AC, ¿cierto? Por acá dice AC y por acá dice BC. Entre estos dos tienen en común la letra C. Entonces, esa C que está acá, ¿sí? Esa C que está acá, aquí sería ángulo beta. Esa C que se encuentra acá va a ser siempre nuestro ángulo de 90 grados, acá en este puntico de acá, en la esquinita de acá. Entonces, voy a volver a dibujar un triángulo por aquí para que lo podamos ver un poco mejor. Listo. Entonces, este que está acá, ese va a ser nuestro ángulo C. ¿Por qué nuestro ángulo C? Porque es el ángulo que tienen en común esos dos lados. Y ese lado que tienen en común, ese ángulo que tienen en común, lo voy a interpretar como mi ángulo de 90 grados. Entonces, para que siempre que tengan ejercicios de esa forma, más adelante, ustedes lo vean o lo puedan analizar de esa manera. ¿Listo? Y por acá tenemos nuestro ángulo A. Me demora un poquito, pero es que no tengo otra herramienta para esto. Bien, entonces me está diciendo que de A a la C, o sea, de aquí, de la A a la C, tenemos 12 centímetros. Vamos a escribirlo por acá. 12 centímetros. Y esos 12 centímetros equivalen a mi cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, ténganlo súper presente para poder empezar a trabajar lo que nos falta. Bien. Y luego dice que de la B a la C tiene 5 centímetros. Entonces, es como por acá. 5 centímetros. Y ese constituye mi cateto adyacente. Listo. Tengo que encontrar, dice, calcular la hipotenusa y expresar sus relaciones trigonométricas si su ángulo beta es de 32 grados. Entonces nos falta solamente colocar acá estos 32 grados. Que van por aquí. 32 grados. Ahí en esa partecita para que lo puedan escribir ustedes allá en su cuadernito. Entonces, primer paso, vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, para hallar la hipotenusa vamos a recordar nuestro teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras, cuando se trata de la hipotenusa, resulta de sumar los catetos, pero cada uno de ellos elevados al cuadrado. Y pues dentro de una raíz, ¿no? Entonces, es importante esa partecita. Entonces, aquí va una H, que se refiere a la hipotenusa, y eso va a ser igual a la raíz. En este caso sería 12 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Bien. ¿Qué sigue? ¿Quién me dice que sigue? ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Quién me dice? Resolver las potencias. Muy bien, bien, bien. Entonces, vamos a resolver esas potencias. ¿Cuánto da 12 elevado al cuadrado? 44.
Bien, 144. ¿Y cuánto da 5 elevado al cuadrado? 25. Muy bien, 25. Entonces, continuamos. ¿Qué sigue? Sumar. Perfecto. ¿Cuánto da 144 más 25? 169. 169. Muy bien, 169. Ya después de que tengo, ya tengo esto en un solo número acá. ¿Sí? Ya tengo todas las operaciones resueltas y tengo un solo número. Ahí ya saco la raíz cuadrada de 169. La raíz cuadrada de 169 es 13. ¿Por qué 13? Porque 13 por 13, 169. Y ya encontré el valor de mi hipotenusa. Ese es el valor que necesitaba para poder completar lo que me está pidiendo el ejercicio. Bien. Hasta aquí bien, ¿cierto? Yes. Ok, Sí, gracias. señora. Gracias. Vamos a encontrar Sí, entonces señora. gracias. Vamos a encontrar el seno de esta expresión. ¿Listo? Entonces revisemos cómo quedaría. Nosotros colocamos seno. Yo por regular escribo solamente sen. ¿De qué? De 32 grados, ¿cierto? Porque me dice que es el seno del ángulo. El seno de 32 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto es que vale el cateto opuesto? 12. 12 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa nos dio 13. Y ahí está. Como el ejercicio solamente me está diciendo expresar, ¿cierto? Expresar las relaciones. Solamente vamos a hacer eso, expresarlas. No las vamos a resolver todavía, simplemente vamos a hacer la expresión. Y ya, eso es todo. Vamos a hacer el cateto opuesto a ver cómo perdón, el coseno a ver cómo nos va. Entonces, lo mismo. En este caso es coseno, coseno del ángulo, que es 32. Dice que es cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 5. 5. 5. 5 sobre 13, que es el cateto opuesto. Ya tenemos cateto, ya tenemos coseno. Ahora vamos con la tangente. Entonces, tangente. Yo por regular escribo tan, solamente tan. ¿Sí? Hay algunas personas que solo usan la primera letra. No hay problema. Y entonces tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, está escrito o se hace de esta forma. ¿Entendido? Sí, señora. Yes. Sí, señora. Ok, entonces Sí, ahora señora. solamente me quedan las recíprocas o las inversas. Cosecante, que es la inversa del seno, entonces queda esto al revés. 13 sobre 12. Y la Profe, ¿no hay algún recíproca, símbolo para eso? Para decir que es recíproco o algo. ese no es la cosecante. La cosecante es la inversa del seno. Eso es todo lo que se debe saber. ¿Sí? Ok, ok. La inversa del coseno es la secante, ¿cierto? Y aquí pues simplemente hacemos esto mismo, pero al revés, ¿cierto? Entonces aquí me queda 13 sobre 5. Y me falta la de la tangente. Solamente falta la de la tangente. Entonces, tangente, la inversa de la tangente se llama cotangente. Yo escribo cot y lo que hago es inversa. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esa sería la solución de este primer ejercicio, que lo único que nos estaba pidiendo el ejercicio era hallar la hipotenusa y expresar las relaciones trigonométricas. Ahí está la solución del ejercicio, para que la puedan ver un poco mejor. Entonces, quiero saber hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes, o está demasiado fácil y ya quieren pasar a resolver problemas de aplicación. Hola.
Yo lo tengo claro. Gracias, Michael. Entonces, quiero saber si está entendido, sí o no, o si necesitan, o si hay alguna pregunta. Pues, sí, señora. Sí, señora, no. Ok, perfecto. ¿Puedo salir de señora. ¿puedo salir de esta pantalla o los que están tomando apuntes, puedo salir de acá? Sí, señora. Ok, ustedes tienen una Sí, herramienta, señora. Profe, ¿puede subir ok. un poquitico, por favor? Subir un poquito. Ustedes tienen Gracias. una herramienta muy importante y es que ustedes le pueden tomar pantallazo, ¿cierto? Le pueden sacar una fotico o si están en el celular o en el computador lo pueden hacer. Entonces, cualquiera de las dos formas lo pueden hacer para que lo puedan consultar más adelante. De todas formas, también voy a subir un video de esto, de lo que estamos haciendo en este momento, para que lo consulten más tarde. Recuerden que la clase la estoy grabando, entonces, por eso. Bien, entonces, me dicen que hasta acá, entendido. Entonces, vamos a revisar estos ejercicios que yo les tengo por acá, especialmente para ustedes. Se encuentran por acá. Bien. Si se llega a cortar la llamada, como ya me salió el letrerito de que ya dentro de cualquier momento se corta la llamada, no se asusten que yo de una creo la otra invitación y se las envío lo más rápido que pueda al grupo para que lo tengan pendiente ahí. Bien, mira el ejercicio que aparece acá, o los ejercicios que aparecen acá, dicen o están pidiendo acá resolver y determinar el valor de los tres ángulos y los tres lados de cada triángulo. Entonces, ya aquí la cosa es un poquito diferente, ya no es tan sencillo como de pronto lo veníamos analizando. Entonces, primero que todo, para cada triángulo, yo tengo que determinar esto que está acá, qué es lo que me significa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto que está acá me está dando, ¿qué información me está dando acá este seno con este ángulo y con estos valores que están acá? Entonces, recuerden que este ángulo que está acá va a ser mi ángulo beta. Entonces, conozco el ángulo beta, ¿cierto? El ángulo beta dice que vale 23,57 grados. Ya lo tengo. Yo conozco el ángulo C que aparece por acá, ¿cierto? Ese ángulo siempre va a ser el mismo. Vamos a llamarlo omega. Pues simplemente por ponerle un nombre. Ese ángulo siempre va a valer 90 grados. Así que el ángulo alfa es el ángulo que no conozco. Ese es el ángulo que voy a entrar a averiguar. ¿Listo? No conozco ese ángulo. ¿Bien hasta acá? Sí, señora. Ok, Señora. gracias. Bien. Ahora, Sí, señora. perfecto. Entonces, eso es en cuanto a los tres ángulos. Ahora, respecto a los lados. Resulta que aquí tengo una relación seno. Y la relación seno me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, tengo el cateto opuesto, que es 2, y tengo una hipotenusa, que es de 5. ¿Qué me falta por allá? Cateto adyacente. Es lo que no conozco. ¿Listo? Entonces, como aquí me dice que debo resolver y determinar el valor de los tres ángulos y los tres lados, pues por eso estoy escribiendo y desglosando toda esta información acá, que es la información que me está dando el ejercicio. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo alfa? Pues recuerden que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo siempre va a dar 180 grados. Entonces, el ángulo alfa, mejor dicho, voy a escribirlo de la siguiente manera. 180 grados va a ser igual a la suma de los tres, es decir, 23,57 grados más 90 más alfa. Pero como lo que no conozco es alfa, tengo que dejar alfa solita, ¿cierto? Entonces, estos dos que están sumando van a pasar al otro lado ¿a qué? Restar.
a restar. Entonces quedaría 180 menos 27,57 menos 90. Y eso es igual a alfa. ¿Cuánto me da eso? Entonces ustedes cogen su calculadora y van a colocar 180 menos 27,57 menos 90. Perdón, es 23, perdón, 23,57. 23,57. ¿Y eso cuánto les dio? $66,43. 66,43. 66,43 es el valor de alfa. Bien, ya encontré el valor del ángulo que faltaba. Ahora vamos a encontrar el valor del lado que me hace falta. Conozco cateto opuesto, conozco la hipotenusa. Me falta hallar el cateto adyacente. ¿Cómo saco el cateto adyacente? Con teorema de Pitágoras. Entonces sería cateto adyacente es igual a la raíz, voy a escribir la palabra acá raíz, a la raíz de la hipotenusa elevada al cuadrado menos, ¿sí? Recuerden que cuando es un cateto, pues aquí se resta, menos el cateto opuesto al cuadrado. Y vamos a encontrar esos resultados siguiendo pues todo el proceso que se tendría que llevar. Entonces, cateto adyacente es igual a la raíz. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 4. La resta es... al cuadrado, marica. ¿Cómo? 25 menos 4, eso da como resultado 21. Ahora sí, la raíz de 21, ¿cuánto nos da? 4,58. 4,58. Yo, como ahí lo que sigue son varios numeritos, pues puedo dejar solamente hasta el 58. Vamos a dejar siempre, para que todos manejemos la misma información, dejemos 2 décimas después de la coma, para que todos manejemos lo mismo. 4,58. Listo, ya encontré lo que me está pidiendo el ejercicio. Ya está solucionado. ¿Se dieron cuenta que es súper fácil? ¿Entendido? Ok, listo. Entonces, este Sí. segundo que está acá, el B, me hacen el favor, lo van a hacer solos, que cuando se reanude la llamada, espero que ustedes me den las respuestas. ¿Listo? Escríbanlo ahí en el cuaderno para que cuando se reanude la llamada, que en cualquier momento se va a cortar. Entonces, lo escriben para que cuando volvamos a la llamada ya me tengan la respuesta de este punto.